Jesús, Señor, Señor Jesucristo, has resplandecido en nuestras vidas, Señor Jesús. Nos has levantado de entre los muertos con tu luz, Señor. Salmo 126, versículo 3. Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Nos gozamos en tu presencia, Dios. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe la alabanza de tu iglesia, Señor. Deleítate en esto, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Resplandece como el sol, fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti, no hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Resplandece como el sol, fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti, no hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Yo oigo el canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Resplandece como el sol, fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti, no hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Yo oigo el canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Ningún hombre más vivo que tú, no hay ningún hombre más vivo que tú, no hay ningún hombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo, no hay ningún hombre más vivo que tú, no hay ningún hombre más vivo que tú, no hay ningún hombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo, no hay ningún hombre más vivo que tú, no hay ningún hombre más vivo que tú. Un hombre más vivo que tú, su nombre es Cristo. Yo oigo el canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Más vivo que tú, no hay ningún hombre más vivo que tú, no hay ningún hombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo, no hay ningún hombre más vivo que tú, no hay ningún hombre más vivo que tú, no hay ningún hombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Yo oigo el canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas.
Nos alegramos contigo, Señor. Has puesto un cántico en nosotros, Señor Jesús. Has despertado, Señor, eso en nuestro espíritu. Eres hermoso, Dios, te amo, te amo. Eres hermoso, Dios, te amo, te amo. Eres hermoso, Dios, te amo, te amo. Eres hermoso, Dios, te amo, te amo, te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón. Te amo, Dios, te amo, Dios, con todo el corazón. Aleluya, 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 Él me hace cantar. 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 Me perdonaste, me limpiaste, y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya.
cantar. Me perdonaste, me limpiaste, y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Primera de Pedro 1, 3, 4 y 5. Primera de Pedro 1, 3, 4 y 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gracias, Dios, por tu misericordia, y gracias porque nos haces renacer con una esperanza viva por la resurrección de Jesús, que resucitó de los muertos. Gracias por esa herencia incorruptible que nos das a todos los que creemos en la resurrección, porque tú, Dios, revelaste a tu iglesia tus secretos. Oramos delante de ti por la obediencia mediante el Espíritu. Bendice a tu iglesia, bendice nuestros hogares, bendice a nuestras familias, para que permanezcamos perpetuamente delante de ti y seamos benditos para siempre, y que seamos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que será manifestada en los tiempos postreros. Sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre. Te glorificamos por tu eterna misericordia, en el nombre de Cristo. Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Amén.
esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Fuimos renacidos a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Fuimos renacidos a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Herencia incorruptible es Jesús. Herencia incorruptible es Jesús. Herencia incorruptible es Jesús. Herencia incorruptible es Jesús. Nuestro Señor. Jesús, testigo fiel. Jesús, el Rey de Reyes. Jesús, testigo fiel. Jesús, el Rey de Reyes, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes.
amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias por la gloria por la cual podemos disfrutar de ti, Señor. Permite, Señor, que la presencia de Cristo abunde en misericordia en nuestros corazones, Señor. Tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, y volviste a Cristo la esperanza de nuestra salvación, Señor. Así que gracias, Señor, porque por medio de Cristo nosotros tenemos la oportunidad, Señor, de estar contigo, Señor, con la herencia incorruptible que es Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues vamos a comenzar hoy con nuestro estudio de Colosenses, pero vamos antes a poner este tiempo en manos de Dios, pedir su ayuda para considerar lo que vamos a ver el día de hoy. Padre Celestial, bendecimos tu precioso nombre y te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque Él resucitó de entre los muertos, ascendió a tu diestra y ahora está a tu derecha, Señor, reinando con poder. Él ha recibido gloria, honra y reino, Señor. Y te damos gracias por Jesucristo, quien es nuestro Señor. Queremos rogar tu ayuda en este tiempo, pedirte que nos ayudes con la exposición de tus palabras, Señor, que nos alumbran. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Gracias porque tu palabra va a ser expuesta, pero también pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para poder retener esta palabra que vamos a escuchar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos ahí en Colosenses capítulo 1 y estamos viendo cómo estos hermanos colosenses tenían fe en Cristo Jesús, tenían amor los unos por los otros, y esto procedía de la esperanza que tenían reservada en los cielos. Y entonces estamos hablando de esta esperanza. Lo primero que hemos visto es que esta esperanza es Jesucristo mismo. Ahí en Colosenses capítulo 1 versículo 27 nos dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y hemos estado hablando de este misterio que había estado oculto por los siglos y por las edades, pero que ha sido manifestado en estos tiempos a los santos. Y este secreto o este misterio que estuvo oculto, pues hemos entendido según este versículo de Colosenses 1:27, que es Jesucristo. Jesucristo es esta esperanza, es este misterio lleno de gloria. Y hemos hablado de esto, cómo esta gloria va a ser manifestada en plenitud cuando Cristo pues regrese por segunda vez a esta tierra. Y cuando Jesucristo regrese por segunda vez, también nosotros, los santos de Dios, la iglesia de Jesucristo, también vamos a ser manifestados con esa gloria que está dentro de nosotros. Cristo es la esperanza de gloria, y este es el misterio y este es el secreto que estuvo oculto por los siglos y las edades. ¿Cuál es? Que Cristo, nuestra gloria, vive dentro de nosotros, ha hecho su morada dentro de nosotros. Entonces esto se va a manifestar no solamente cuando Cristo regrese, sino cuando Cristo regrese, más bien esta gloria va a ser manifestada.
no solamente en la persona de Jesucristo, sino también en nosotros, esa gloria que tenemos contenida en nuestro espíritu. Esto también se va a manifestar. Entonces, esta gloria, insisto en esto, va a ser manifestada en plenitud cuando Cristo regrese, y también nosotros los santos manifestaremos esa gloria que está contenida dentro de nosotros. Entonces veremos la manifestación gloriosa de Jesucristo en las nubes, pero también será manifiesta esa gloria desde nuestro interior será manifestada esta gloria también. Así que hemos hablado de esto y vamos a seguir hablando un poquito más en este sentido. Miren, esta gloria que va a manifestarse cuando Cristo regrese será todo precisamente lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Cada vez que nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios, esta palabra preciosa que es el Evangelio de Jesucristo se deposita en nosotros como una semilla cuando se siembra en una buena tierra. De eso nos habla Mateo capítulo 13. Jesucristo habló una parábola del sembrador y ahí comparó nuestro corazón con una tierra. Puede ser buena, puede ser mala, depende del corazón de cada uno de nosotros, pero el sembrador, que es Jesucristo, sale a sembrar. ¿Y qué es lo que siembra? Siembra una semilla. Esa semilla es Jesucristo mismo como una semilla de vida. Entonces, Jesucristo es el sembrador, pero también Él es la semilla misma que está siendo sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, esta semilla que está siendo sembrada en el corazón de cada miembro de la iglesia, de cada persona, ¿sí? Esta semilla tiene que fructificar. Nos dice aquí el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 8, dice: pero parte cayó en buena tierra. Es lo que Dios espera cada vez que siembra una semilla, cada vez que siembra su palabra. Él desea que nuestra tierra sea una buena tierra, una tierra fértil, una tierra cultivable. Y dice aquí Mateo 13, versículo 8, dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, dice la Escritura. ¿Qué es lo que Dios desea cuando siembra una semilla en nuestro corazón? Que esta semilla pueda fructificar. Es lo que Dios está esperando. Y entonces cuando Él regrese, ¿qué es lo que se va a manifestar en nosotros? Se va a manifestar todo aquello que Él sembró en nuestro corazón. Todo aquello que pudo caer en una buena tierra, en la buena tierra de nuestro corazón. Y nuestra tierra, al ser una tierra cultivable, una tierra fértil, una buena tierra, una tierra donde no hay espinos, una tierra donde no hay pedregales, una semilla que no cayó en el camino, ¿sí? Dará como fruto una cosecha abundante para Jesucristo. ¿Y cuándo se verá esta cosecha? Bueno, se puede ver a través de toda nuestra vida, pero principalmente cuando Él se manifieste. Cuando Él se manifieste, podrá recoger de nosotros todo aquello que sembró en nosotros. Así que tenemos que orar, y podemos orar que tú y yo podamos ser esa buena tierra. Podemos orar de esa manera: Señor, haz de mí una buena tierra, que pueda ser una tierra cultivable, una tierra fértil, donde tú vas a depositar una semilla y puedas obtener el fruto que esperas al 100 por uno, una cosecha abundante que sea para tu satisfacción, que sea para tu deleite, que puedas venir a tu jardín y puedas encontrar una cosecha abundante del fruto que vas a recoger de esa semilla que sembraste en la buena tierra de mi corazón. Así que lo que ha de manifestarse en el regreso de Jesucristo será todo lo que Él ha sembrado en nuestro corazón. Y de cada uno de nosotros depende la clase de tierra en la que está siendo sembrada la semilla. Unos tendrán un corazón duro y entonces no se va a cosechar nada de esa tierra dura. Habrá otros que tendrán un corazón que tendrán piedras y también no habrá mucha cosecha, o espinos, y los espinos ahogarán la semilla que se está sembrando. Pero el deseo de Dios, cuando siembra una palabra, cuando se
siembra una semilla, cuando siembra a Cristo como una semilla de vida en cada uno de nuestros corazones, es con la esperanza, con el deseo de obtener una cosecha abundante en cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo espera que se manifieste en ese día de su manifestación, que también se vea una manifestación gloriosa en nosotros cuando Él regrese. ¿Y qué será todo esto que Él depositó en nuestro interior? Otro pasaje del cual hemos estado viendo en estos días, si estamos en las lecturas, hemos leído Timoteo, y hay un pasaje que me impresionó mucho porque habla precisamente también de esto que Dios está sembrando en nuestros corazones. Y quiero que vayamos y consideremos una parte en segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al versículo 14. Y aquí encontramos que el apóstol Pablo le escribe a este Timoteo y le habla de lo que se está depositando dentro de él. Y eso es interesante y quiero que lo consideremos aquí, porque ¿qué se va a manifestar cuando Cristo regrese? Bueno, se va a manifestar lo que ha sembrado en nuestro corazón, que pudo fructificar. Y va a ser manifestado en aquel día también lo que el Señor Jesucristo está depositando dentro de cada uno de nosotros. Así que vamos ahí a segunda de Timoteo capítulo 1 y vamos a leer del versículo 12 al versículo 14 y vamos a hablar un poquito de esto, porque estos versículos están llenos de mucha riqueza para ti, para mí, para que podamos entender lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros cuando Él siembra su palabra en nuestro corazón. Dice ahí, segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 14, dice, por lo cual asimismo padezco esto. Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso, dice, para guardar mi depósito para aquel día. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice aquí la Escritura. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos versículos. Entonces, ¿qué se va a manifestar cuando Cristo regrese? Será todo lo que Él ha depositado dentro de nosotros, en nuestro interior. De eso hablan estos versículos. Bueno, aquí en el versículo 12, el apóstol Pablo dice que Dios es el que puede guardar todo, absolutamente todo lo que ha depositado dentro del apóstol. Le está escribiendo a Timoteo y le dice, mira, Timoteo, Dios mismo puede guardar hasta el día en que Jesucristo regrese todo lo que ha depositado en mi interior. En otras palabras, es lo que se está diciendo aquí en el versículo 12. Es decir, lo que se ha depositado dentro de mí, está diciendo Pablo, es Cristo. Cristo se está depositando dentro de mí, en mi interior, y cuando Él regrese, Dios mismo es poderoso para guardar todo lo que de Cristo se ha depositado en mi interior. Amado hermano, se ha depositado muchísimo en cada uno de nosotros. Y Pablo decía, Dios es poderoso para que todo aquello que ha sido depositado en mi interior pueda ser conservado hasta el día del regreso de Jesucristo. Entonces, gracias a Dios, porque todo lo que Dios está depositando en cada uno de nosotros puede ser guardado, puede ser conservado por la ayuda de Dios para que se manifieste esto mismo que ha sido depositado en nosotros cuando Cristo se manifieste por segunda vez. Es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Parece ser un poquito enredado si lo leemos en la Reina Valera 1960, este versículo, pero este versículo 2 está muy rico porque nos dice en pocas palabras el apóstol Pablo, le está escribiendo a Timoteo esto, que Dios mismo, Jesucristo mismo podía guardar hasta el día de su regreso todo lo que se había depositado dentro del apóstol, todo absolutamente. ¿Y qué es lo que se había depositado dentro del apóstol Pablo? Era Cristo mismo. Cristo mismo se había depositado dentro de Pablo
y Dios mismo iba a efectuar esta labor de guardar aquello que se había depositado de Cristo en el interior del apóstol para aquel día glorioso cuando Cristo se manifestara por segunda vez. Es lo que nos está diciendo aquí este versículo 12. Y luego, después de que Pablo le dice esto a Timoteo, le escribe, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Timoteo? Dios está guardando todo lo que ha depositado dentro de mí, todo lo que Cristo se ha depositado dentro de mí, Dios lo está guardando para el día de su manifestación. Después le dice en el versículo 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí has escuchado, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, ¿sí?, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, es muy interesante todo lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Le está diciendo que retenga la sana palabra, las sanas palabras que escuchó del mismo apóstol Pablo, y que guardara también lo que se estaba depositando dentro de él. Es decir, ¿qué se estaba depositando dentro del joven Timoteo? Eran las sanas palabras que había escuchado del apóstol Pablo. Y no solamente de Pablo, seguramente de otros, pues no sé, de Pedro, de otros, de los apóstoles. Pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, yo sugiero esto, Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, estas sanas palabras del versículo 13 son la enseñanza. Es un tesoro que está dentro de nosotros. Estas sanas palabras son el tesoro que Dios nos ha confiado. Escuchen bien esto. Estas sanas palabras son un tesoro que Dios ha depositado, que Dios ha confiado a cada uno de nosotros. Así que nosotros, según el apóstol Pablo aquí, nos está sugiriendo que tenemos que guardar con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros esta palabra sana, este tesoro que se está depositando dentro de nosotros. Tenemos que guardarlo con la ayuda del Espíritu Santo en nuestro interior. La palabra que se nos deposita es Cristo, al igual que a Pablo se le depositaba esta palabra. Y el Espíritu Santo recibe esta palabra dentro de nosotros y nos ayuda para guardar esa palabra hasta el día de la manifestación gloriosa de Jesucristo. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Está hablando de una sana palabra. O sea, la palabra de Cristo es sana, no nos hace nada de daño en lo más mínimo. Muchos piensan que la palabra de Dios es una carga pesada, pero Jesucristo mismo dijo, mis palabras no son gravosas, mis mandamientos no son gravosos, dijo, está escrito en la palabra. Y aquí se nos está diciendo que las palabras son sanas. La palabra de Dios es sana, no nos hace ningún daño, no nos hace ningún mal. Todo lo contrario, si la palabra es sana, nos va a sanar de todo lo que tengamos que ser sanados. Aún la palabra tiene el poder para sanarnos físicamente de cualquier enfermedad. Pero esta preciosa palabra que es sana tiene el poder para sanar principalmente nuestro interior, nuestra alma que tanto necesita la sanidad de Dios a través de su preciosa sana palabra. Y Pablo le dice aquí a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, estas sanas palabras son un tesoro, escuchen bien, que Dios nos ha confiado. Cada palabra que tú has entendido de parte de Dios, por revelación de su Espíritu, es algo que Dios te ha confiado, hermano. Cuando tú tienes contacto con la Escritura, con la palabra de Dios y recibes una revelación espiritual en la palabra, es porque un tesoro Dios te está confiando. Dios tiene la confianza de depositar en ti algo que está revelando de lo profundo del corazón de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, nos lo da a conocer, nos lo revela, y esto es algo que Dios nos confía.
tiene depositada su confianza en nosotros y entonces Él deposita esa revelación en nuestro interior porque Dios tiene confianza en soltarnos esa revelación. ¿Cuánto Dios ha depositado en cada uno de nosotros? ¿Cuánto Dios ha manifestado de su gloria, de su reino, de su vida, de misterios que estaban ocultos, pero que ahora están siendo manifestados? Dios ha tenido confianza en nosotros y ha depositado un precioso tesoro en nuestro interior. Cada vez que nosotros entendemos algo, por sencillo que tú llegues a pensar que has entendido de Dios, de la Escritura, Dios te lo está confiando. Dios está poniendo su confianza en ti, por eso te lo deposita. Por eso precisamente te lo está revelando, porque tiene confianza en que tú eres una buena vasija donde Él puede depositar su tesoro en nuestro interior. Entonces, esta sana palabra, amados hermanos, estas sanas palabras, insisto en esto, son un tesoro que Dios nos ha confiado. Y tenemos que pensar cuánto Dios ha depositado en nosotros, cuánto de su sana palabra, cuánto de este precioso tesoro, ¿sí? Dios nos ha confiado. Él tiene confianza en nosotros. Es impresionante esto. Dios tiene confianza en ti y en mí. Por eso nos ha revelado tantas cosas en su palabra. Dios tiene confianza en nosotros. Bueno, una vez que Dios deposita este precioso tesoro que nos confía, nosotros debemos guardarlo con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, que Dios confía en nosotros y deposita su tesoro en nuestro interior. Pero en nuestro interior ya está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo recibe también este precioso tesoro que Dios nos está depositando. Fíjense, la palabra de Dios está, pues aquí la tenemos, digamos que está externa a nosotros. Pero cuando nosotros con un buen espíritu vamos a la palabra de Dios, esta preciosa palabra que está externa a nosotros, comenzamos a recibirla a través de la lectura y de la oración, ¿sí? Y dentro de nosotros ya está un receptor que es el precioso Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda precisamente para que esa palabra, esa revelación sea recibida en nuestro interior. Entonces, esta labor no solamente es del Padre que deposita su palabra, del Espíritu Santo que recibe en nuestro interior, sino de nosotros que tenemos que, según el versículo 13 y 14, retener y guardar la sana enseñanza, la sana palabra, lo que Dios está depositando en nuestro interior. Gracias a Dios porque tenemos la ayuda del Espíritu. Si no tuviéramos la ayuda del Espíritu, sería imposible poder retener la palabra que Él está depositando en nuestro interior. Porque nosotros somos débiles, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y el Espíritu Santo en nuestro interior puede recibir la palabra que Dios está sembrando en nuestro interior. Pero también se requiere de nuestra colaboración para retener y guardar esta sana palabra, esto que se está depositando, este precioso tesoro que Dios nos está confiando. Gracias a Dios por el mover de su precioso Espíritu en cada uno de nosotros, porque Él es el que nos ayuda, amados hermanos, a poner por obra la palabra que se está depositando. Entonces tenemos este valioso apoyo impresionante del Espíritu Santo que nos ayuda a recibir para que guardemos la palabra que se está depositando para aquel día cuando Cristo se manifieste. Entonces tenemos todo a nuestro favor, hermanos, porque Jesucristo siembra su semilla, porque el Padre tiene confianza en depositar esa semilla en nuestro corazón. Esa palabra llega a nuestro interior y el Espíritu nos ayuda
El Espíritu Santo nos ayuda para poder conservar esa palabra para el día en el que Cristo se manifieste, para poder laborar con esa palabra que nos fue sembrada, para que no se pierda esa palabra, para que esa palabra pueda fructificar, para que podamos ser hacedores de la palabra que Dios nos está confiando. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, lo que se va a manifestar cuando Cristo regrese es todo lo que Dios ha confiado en nosotros, todo lo que ha depositado, todo este precioso tesoro que es Jesucristo mismo como la palabra de Dios que se ha depositado en nuestro interior. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para esto. Bueno, la Biblia aquí nos dice que tenemos que retener y guardar la sana palabra, el depósito que está siendo colocado en nuestro interior. Estas dos palabras pues vienen siendo prácticamente un sinónimo. Guardar aparece en el versículo 12, Pablo habló de esto, y también en el versículo 14, y en el versículo 13 aparece la palabra retener. Pero estas dos palabras en cierto sentido son sinónimos, y quiere decir, por ejemplo, la palabra guardar significa que tenemos que vigilar, o sea, da el sentido de que debemos estar custodiando, protegiendo la palabra que nos ha sido depositada. Esa es la idea principal de guardar. Entonces, esta palabra guardar significa vigilar, estar de guardia, custodiar esa palabra. Tenemos que guardar la palabra, estar vigilantes de la palabra, custodiarla, protegerla. Como un vigilante que está protegiendo en la noche una propiedad para que no sea robada. Esa es la actitud que nosotros debemos de tomar en relación a la palabra que nos está siendo depositada. Que nadie nos robe la palabra. ¿Quién es el que puede llegar a robar la palabra? Satanás. Porque la Biblia nos enseña eso. En la parábola del sembrador, las semillas que fueron sembradas junto al camino, que cayeron más bien junto al camino, dice la Escritura que vienen las aves del cielo y se comen esa semilla. Y cuando Jesucristo explica quiénes son esas aves del cielo que vienen a comer esa semilla que cayó en el camino, nos dice Jesucristo que es el enemigo quien puede robar del corazón la palabra que fue sembrada. Pero tú y yo tenemos que ser vigilantes, tenemos que, como Pablo le escribió a Timoteo, guarda, le dijo, guarda el depósito que te ha sido colocado en tu interior. Sé vigilante, custodia, vigila, preserva, protege la palabra, el depósito que Dios ha confiado, que te ha confiado, guárdala, 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 vigílalas. Sé un vigilante de esa palabra para que el enemigo, Satanás, no venga y te robe lo que Jesucristo te sembró. Entonces, que el enemigo no pueda robar lo que Cristo ha sembrado dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, Satanás puede robar la semilla que ha sido sembrada en nosotros. Y no solamente Satanás. Según Jesucristo en Mateo capítulo 13, los pedregales, los espinos pueden ahogar la semilla que fue sembrada. Y la explicación que Jesucristo da en relación a los espinos dice que son los afanes, el engaño de las riquezas que pueden hacer infructuosa la semilla. Entonces es robada. Entonces nosotros tenemos que ser personas que guarden la palabra que se nos está depositando, la palabra que Dios nos está confiando. Él puso su confianza en nosotros, nos ha depositado su palabra y nosotros tenemos que también actuar en este sentido. ¿En qué sentido? En guardar las sanas palabras que se nos están depositando. Tenemos que ser vigilantes, protectores, estar en guardia, custodiar la palabra que se nos está confiando. Eso por un lado. Y por el otro, la palabra retener, que aparece en el versículo 13. Pablo dice, retén. Qué tremendas palabras. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y esta palabra retener
tiene un significado muy amplio. Voy a leer algunas, pero unas de verdad que me impresiona lo que significa esta palabra retener. Significa estimar. O sea, Pablo está diciendo, estima, que sean de alta estima las sanas palabras que de mí estás escuchando, Timoteo. Que sean de una alta estima delante de ti. También significa conservar. Conserva la sana palabra. Significa guardar, como ya hemos hablado ahorita. Y también esta palabra, retener, significa poder. Fíjense lo que significa, poder. Es decir, que las sanas palabras puedan tener poder sobre tu vida. Esta palabra de retener también significa reinar. Esto está glorioso, hermano. Que la palabra de Dios, las sanas palabras puedan ejercer reino, un reinado sobre nuestras vidas. Que no seamos rebeldes a su palabra, sino que podamos someternos al reinado de Cristo a través de su palabra. Cristo es el verbo de Dios. Y que esta palabra pueda reinar sobre nosotros. También esta palabra retener significa temor, temblor. Temor y temblor significa. Es decir, que esta palabra necesitamos tener un temor y un temblor en nuestro interior para conservar esta palabra sana, estas palabras sanas del evangelio que estamos escuchando. Entonces, qué interesante es todo esto, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que se va a manifestar cuando Cristo regrese por segunda vez? Será todo lo que Dios ha depositado en nuestro interior. Todo. Entonces, Cristo cuando se manifieste por segunda vez, todos veremos su gloria, pero también se manifestará en nosotros la gloria que ha sido depositada en nuestro interior. Esta gloria es Jesucristo mismo. Él es nuestra esperanza de gloria, amados hermanos. Y esto es lo que se va a manifestar en su regreso. Todo lo que Dios ha confiado en nosotros y nos ha depositado de su palabra, todo eso se manifestará, se va a manifestar. Y gracias a Dios por el precioso Espíritu Santo que vive en nuestro interior y que nos ayuda a guardar lo que Dios ha depositado en nuestro interior. Gracias a Dios por su precioso Espíritu. Bueno, Jesucristo cuando regrese, pues Él se va a manifestar entre las nubes, y leímos algunos pasajes la vez anterior que hablan de su segunda venida, porque todo esto tiene que ver con nuestra esperanza. Toda esta gloria que ha sido depositada en nosotros va a manifestarse cuando Cristo regrese. Y bueno, entonces Cristo regresará, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo con gran poder y con gran gloria, dice la Escritura. Y bueno, vamos a Tito capítulo 2, versículo 13, porque allí se habla de la manifestación de Jesucristo. Y esta es nuestra esperanza cuando Cristo venga por segunda vez. Porque cuando Él venga se manifestará, también dice el apóstol Juan, lo vamos a leer más adelante, lo que hemos de ser. Pero dice aquí Pablo a Tito, le escribe Tito capítulo 2, versículo 13, dice, guardando la esperanza, fíjense bien, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se va a manifestar esta gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Cuando Él regrese. Entonces estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que mientras Cristo regresa, nosotros estamos esperando. Estamos con un anhelo por esperar su gloriosa manifestación cuando venga por segunda vez, es lo que está diciendo aquí este versículo. O sea, mientras Él viene, nosotros albergamos esta esperanza en nuestro interior. Señor, tú vas a regresar, tú vas a venir por segunda vez. Y nosotros estamos anhelando, tenemos esa esperanza, ese anhelo de que tú regreses y te manifiestes de una manera gloriosa como nuestro Dios y Salvador.
Manifiéstate, Señor. Manifiéstate. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Vamos a otros versículos que hablan de esto. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Son versículos que hablan de la segunda venida de Cristo, y cuando Él se manifieste con su gloria, también en nosotros se va a manifestar esta gloria. Dice Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Todavía no vamos a hablar de eso, pero también esta es nuestra esperanza. Estar en la ciudad cuyo arquitecto es Dios mismo. La Jerusalén celestial. Esa es nuestra ciudadanía. Esa también es parte de nuestra esperanza. Bueno, dice aquí Pablo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, fíjense bien, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí está Jesucristo. Y de allí esperamos que Él venga como nuestro Salvador. Entonces, allí está depositada nuestra esperanza. Bueno, entonces tenemos esta ciudad, esta ciudadanía. Somos ciudadanos de esa ciudad celestial de la Nueva Jerusalén y esperamos que Jesucristo venga de ese lugar como nuestro Salvador. Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice lo siguiente. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dice, y aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, dice la Escritura. Entonces, este versículo nos está hablando de la aparición por segunda vez de Cristo a esta tierra. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1. Estos versículos también nos son familiares porque los hemos leído en estos días. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Fíjense cómo hay una salvación preparada para ser manifestada en el día postrero. Es decir, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que por medio de la fe, el poder de Dios nos protege para que recibamos la salvación de Dios que nos va a dar a conocer en el día final. O sea, el poder de Dios podemos entender que se activa mediante nuestra fe en Él. De esa manera se activa este poder que es la fe. Y luego de ese mismo capítulo 1, el versículo 9 dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Dice aquí el apóstol Pedro. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 4. Este versículo está muy padre. Vamos a hablar un poquito de este versículo, porque este versículo habla de la segunda venida de Cristo, de su manifestación, pero también de la nuestra. Vamos ahí a Colosenses capítulo 3, versículo 4. Y dice aquí la Escritura, Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice acá, cuando Cristo, fíjense bien, nuestra vida se manifieste, es decir, cuando venga por segunda vez, dice, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Fíjense qué impresionante está este versículo. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, ¿sí? Cristo es tu vida, Cristo es mi vida. Él es nuestra vida. Dice, cuando Cristo, quien es nuestra vida, se manifieste, es decir, cuando venga por segunda vez, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Lo que hemos venido hablando en estos, pues hace un momento y la prédica anterior. O sea, cuando Cristo se manifieste, cuando podamos contemplar su gloria, no solamente va a ser manifestada su gloria
sino también la nuestra. ¿Cuál gloria nuestra? Nosotros no tenemos ninguna gloria en nosotros mismos. Porque, nosotros mismos no hay ninguna gloria. Eso lo leímos hoy en Primera de Pedro. No sé si recuerdan esto. Cómo dice que la gloria del hombre es como la hierba que se seca. ¿Recuerdan eso? Déjenme, está en Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 24. Dice aquí, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Dice, como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio les ha sido anunciada. Fíjense, esta palabra, lo que Dios nos deposita cada día, es lo que es la gloria que se mantiene dentro de nosotros, porque el ser humano por sí mismo, ¿qué gloria tiene? Dice aquí el apóstol Pedro que la gloria del ser humano se seca rápidamente. Es como la hierba. Hoy estamos jóvenes, hoy estamos fuertes, pero al transcurrir los años, esta gloria de este cuerpo se va decayendo, se va perdiendo. ¿Cuál gloria tiene el hombre por sí misma? Ninguna. La única gloria que puede llegar a tener el ser humano, redimido, rescatado por el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz, es Él mismo como nuestra gloria. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Él es la única gloria que el ser humano puede tener. Entonces el ser humano no tiene ninguna gloria. Es como la hierba, ahorita sale y al rato se seca y no sirve para más nada. Esa es la gloria del ser humano sin Cristo. Pero la gloria del ser humano con Cristo es esta, que cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué gloria nuestra va a ser manifestada? Todo lo que Dios ha depositado en nuestro interior, todo lo que Cristo ha sembrado, todo lo que Él ha depositado, que Dios ha confiado a nosotros, todo eso será la manifestación gloriosa que de nosotros va a exhibirse en aquel día glorioso cuando Cristo se manifieste. Eso es. Entonces el apóstol Pablo aquí en Colosenses 3:4 nos dice que Cristo, quien es nuestra vida, Él es nuestra gloria, Él es nuestra vida, Él es lo que se está depositando dentro de nosotros. Cuando Él se manifieste, entonces también serán manifestados con Él en gloria. Es decir, todo lo que está dentro de nosotros se va a manifestar. Todo, absolutamente todo lo que somos se va a manifestar en ese día. Es decir, que cuando Cristo vuelva, Él quien es nuestra vida, también se va a manifestar, no solamente en las nubes, sino desde nuestro interior se manifestará. Él se va a manifestar desde nuestro interior. Algo va a pasar con nosotros. Parte de esto es nuestro cuerpo nuevo que recibiremos. Esto es lo que se va a exhibir. Pero será el resultado de toda la gloria que en este tiempo de gracia el Señor Jesucristo ha depositado en nuestro interior. Todo eso. Bueno, entonces, fíjense, pienso en algunos textos de la Biblia. ¿Recuerdan ahí en el Antiguo Testamento cuando Moisés levantó el tabernáculo? ¿Qué pasó el día que terminaron de levantar el tabernáculo? Bueno, nos dice la Biblia que la gloria de Dios llenó ese lugar de tal manera que Moisés no podía entrar al interior del tabernáculo. Porque la gloria Shekinah de Dios, la manifestación gloriosa de Dios estaba llenando ese tabernáculo. Y lo mismo sucedió en los tiempos cuando el templo de Dios fue edificado por Salomón. El día que fue dedicado ese templo, pasó exactamente lo mismo que en el tabernáculo de Moisés. La gloria Shekinah de Dios llenó ese templo de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar dentro, porque la gloria de Dios llenó ese lugar. Entonces, esto mismo, amados hermanos, es de lo que nosotros nos estamos llenando, de la gloria de Dios. Cristo es nuestra esperanza de gloria y de eso nos estamos llenando, y eso es lo que se va a manifestar en aquel día cuando Él regrese.
Por eso Colosenses 3:4 nos habla de esto. Cristo es nuestra vida, ¿sí? Y cuando Él se manifieste, cuando venga por segunda vez, entonces nosotros también vamos a ser manifestados con Él en gloria. Porque lo que hay dentro de nosotros se va a exhibir, va a ser manifestado. Bueno, en este versículo podemos encontrar 2 veces la palabra manifestar. Y esta palabra manifestar nos hace referencia, amados hermanos, a un brillo público, a un resplandor exterior. A eso está haciendo referencia esta palabra manifestar. Esta palabra manifestar nos está hablando de poner en evidencia algo que brilla, algo que resplandece, algo que se vuelve público. Todo lo que se ha depositado en nosotros brillará, se va a hacer manifiesto, hermanos. Se va a publicar, esa es nuestra gran publicación. Este brillo que está dentro de nosotros, esta gloria que está depositada dentro de nosotros, va a brillar, se va a manifestar en aquel día. Eso es de lo que nos está hablando aquí la Escritura. Se va a poner en evidencia el brillo que está en nuestro interior. Esta luz que Jesucristo encendió en nuestro interior. ¿Por qué Jesucristo encendió una luz en nosotros? Él dijo, no es para que esté debajo de la cama, es para que esté en un lugar que pueda iluminar toda la habitación. ¿Por qué? Porque Él nos encendió, hermanos. Jesucristo nos encendió en nuestro interior y ahora desde este momento podemos alumbrar, pero ese brillo será público en su manifestación. Vamos a un pasaje donde Jesucristo habló de esto, de esta manifestación gloriosa cuando Él se manifieste también. Vamos a Lucas 8 y leamos el versículo 16 y 17. Dice aquí la Escritura, son palabras de Cristo. Dice aquí Lucas 8, versículo 16 y 17. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Versículo 17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz, dice la Escritura. Es decir, que todo lo que está dentro de nosotros, que ahorita está escondido acá adentro, se va a manifestar. Por eso Jesucristo encendió una luz en cada uno de nosotros. ¿Por qué encendió una luz? No para que esté oculta, sino para que esta luz pueda manifestarse. Desde hoy puede manifestarse ese brillo. Desde hoy puede hacerse público esa luz que el Señor encendió en nuestro espíritu. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Es decir, todo lo que Dios está depositando en nuestro interior, algún día se va a manifestar. Algún día ya no va a estar más escondido, sino que esto va a salir a la luz. Todo ese brillo que Él ha depositado en nuestro interior se va a manifestar. Se va a manifestar. Bueno, esto es lo que el Señor Jesucristo nos está hablando en este pasaje de Lucas capítulo 8. Y es interesante ver, hermanos, porque este pasaje pues nos habla que Jesucristo encendió precisamente esa luz, pero se va a manifestar. Tarde que temprano se va a manifestar toda aquella luz que ha depositado en nuestro interior. Ese brillo, esa luz que no se tiene que apagar. Él encendió una luz para alumbrar. O sea, para que esa luz se vea, para que esa luz alumbre, para que esa luz disipe las tinieblas, para que esa luz pueda quitar las tinieblas. Entonces esa luz, amados hermanos, se va a manifestar también algún día, completamente. Ahorita algunas personas pueden darse cuenta de aquella luz que está dentro de nosotros, pero llegará el momento en que nada habrá oculto de toda esta luz que está en nuestro interior.
todo esto será manifestado y no habrá nada escondido. Bueno, eso es lo que el Señor Jesucristo habló en estos versículos. Así que gracias a Dios porque esto se va a manifestar, hermanos. No habrá nada oculto que no sea manifestado. Bueno, aún si no nos arrepentimos de pecados, Dios los va a manifestar también. Tenemos que arrepentirnos de cada pecado que cometemos, que eso no se manifieste. Dios no es la intención de manifestar esas cosas que Él reprueba, pero si nos ponemos a cuenta con Él, a Él lo único que le interesa es manifestar la luz que encendió en tu interior. Es lo único. Todo aquello que está depositando dentro de nuestro interior, eso es lo que quiere que brille, que se publique. Eso es lo que Dios quiere ver. Y Jesucristo nos lo manifiesta en estos versículos. Vamos a un pasaje más. Este es en un sentido un poquito negativo, pero es importante. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Aquí habla algo la Escritura en relación también a lo que se puede manifestar, que Dios no desea que se manifieste en nosotros, pero vamos a leer este versículo. Dice Primera de Corintios 4, 5. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Aguántense, no juzguen nada hasta que venga el Señor. Dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, ¿sí? Y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, que Dios va a manifestar las intenciones del corazón de cada persona. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, nuestro corazón, pues tenemos que alinearlo a Cristo. Tenemos que alinearlo al Señor para que lo único que se pueda llegar a manifestar es lo que Dios ha depositado en nuestro interior y no otras cosas. Para eso podemos ir a la presencia de Cristo y arrepentirnos precisamente de todos aquellos pecados que hemos cometido, porque tenemos a Jesucristo, nuestro abogado delante del Padre, dice la Escritura. Entonces, aquí Pablo nos está hablando de esto. Bueno, nos está hablando precisamente de esta situación, de que va a manifestar las intenciones de los corazones. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? ¿Qué hay en nuestros corazones? El Señor quiere que podamos recibir una alabanza de Él. Fíjense qué tremendo lo que dice este versículo. Dios quiere que podamos nosotros recibir una alabanza de Dios. Dios nos va a alabar dependiendo lo que hay en nuestros corazones, aquello que Él nos confió y que sabe que vamos pues a darle un resultado. O sea, fíjense, eso que estábamos leyendo en Timoteo, otra vez regreso a 2 de Timoteo capítulo 3, capítulo 1, versículos del 12 al 14. ¿Cómo dice que ahí el apóstol Pablo que necesitamos retener y guardar la sana palabra que Dios ha confiado a nosotros? O sea, Dios ha confiado en nosotros y nos confía precisamente su palabra. Es como la parábola de los talentos. A cada uno conforme a su capacidad Dios le dio un talento, 2 talentos, 5 talentos para multiplicarlos cuando Él regrese, poderle entregar el rédito de aquello que nos confió, de aquello que nos depositó. Entonces podemos ver esto en la Escritura. Bueno, Dios va a manifestar lo que hay en nuestros corazones. Así que aquí lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 4:5 es que esperemos a que Él venga. Espérense hasta que Él venga y entonces Él va a iluminar todo lo que está en la oscuridad y va a descubrir las intenciones del corazón. En ese momento, cuando Él regrese, Dios dará a cada uno alabanza de lo que se merezca, dice la Escritura. Así que podemos ver, amados hermanos, que habrá algo que se manifestará. Colosenses, estamos viendo 3:4, donde el apóstol Pablo dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Así que todo lo que Dios ha depositado en nosotros se ha de manifestar cuando Él regrese. Así que todo esto es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Vamos a un pasaje más, Efesios capítulo 5, versículo 13.
Efesios capítulo 5, primero leemos el 8 y después el 13. Dice Efesios 5, 8, dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Fíjense lo que somos. Somos luz en el Señor. Dice, anden como hijos de luz. Aquí la escritura, anden como hijos de luz. Entonces, fíjense qué interesante lo que dice Pablo. O sea, nosotros somos luz en el Señor. Porque Él encendió una luz en nosotros, como vimos ahorita en Lucas. Él encendió una luz en nosotros. Y esa luz es lo que Dios quiere que se manifieste desde ahora. Y más en aquel día cuando Él regrese. Que nosotros también podamos resplandecer de todo aquello que Él depositó en nuestro interior. Pero aquí el apóstol Pablo dice que nosotros ahora somos luz en el Señor. Somos una lámpara, amados hermanos. Somos una luz. Dice, anden como hijos de luz. Antes estaban en las tinieblas en otro tiempo, pero ahora son hijos de luz. Y debemos de movernos de esta manera, iluminando en estas tinieblas que rodean el mundo entero. Y después Efesios 5, versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahí vemos que la luz es la que manifiesta todas las cosas. Es Jesucristo. Qué bueno es exponernos a su luz. Dice la Biblia en el Salmo 119 que la palabra de Dios es una lámpara, es lumbrera a nuestro camino. Entonces, qué importante es que esta luz manifieste todo en nuestro interior. Bueno, Primera de Juan, y con esto prácticamente vamos terminando. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 y luego versículo 28 nos hablan de esta manifestación. Y fíjense lo que dice aquí. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 y luego el 28 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Qué tremendo. El contexto está hablando del espíritu del anticristo que operará en los últimos tiempos. Y nos dice aquí que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pero salieron para manifestarse que no eran de nosotros. Y después el versículo 28 nos dice, y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, o sea, Jesucristo, cuando se manifieste, tengamos confianza. Dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que aquí el apóstol Juan nos recomienda algo. Nos dice, hijos, permanezcan en Él. O sea, permanezcan en Jesús. Permanezcan en Él. Para que cuando se manifieste Jesucristo por segunda vez, entonces podamos tener confianza para que cuando Él regrese no nos alejemos de Él avergonzados. Porque esto sucederá también, amados hermanos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nosotros podamos ser manifestados con Él en gloria en aquel día. Pero desafortunadamente, nos dice aquí la Escritura que también podemos ser alejados de Él, avergonzados, cuando Él se manifieste. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no nos alejemos avergonzados. Pero aquí Juan nos dice, permanezcan en Él, permanezcan en Él, permanezcan en Él. Este mismo apóstol Juan, recuerden en el capítulo 15 de Juan, donde nos habla de Jesús como la vid verdadera. Dice, permanezcan en Él, así como el pámpano no puede dar fruto si se separa de la vid, así tampoco ustedes permanezcan en Él. Y en ese capítulo 15 de Juan podemos ver la insistencia del apóstol en este mismo sentido. Permanezcan en Cristo. Él es la vid. Solamente pegados a Él podemos fructificar. Solamente pegados a Él podemos dar el fruto que Dios está esperando de todo aquello que nos ha depositado, de todo aquello que Él nos ha sembrado. Solamente permaneciendo en Él
podemos fructificar. Y es lo que Dios está esperando, que en su manifestación, como permanecimos pegados a Él, permanecimos unidos a Él, entonces cuando se manifieste, no seremos alejados, avergonzados. Todo lo contrario, se manifestará la gloria de todo aquello que depositó en nuestro interior. Pero necesitamos permanecer en Él. Según aquí nos aconseja el apóstol Juan y el apóstol Pablo, en ese pasaje que leímos de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, necesitamos guardar y retener la sana palabra que se nos está depositando. Bueno, y por último, vamos a leer 2 versículos más. Primera de Juan, igual, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Dice aquí: amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense la esperanza que tenemos, hermanos. La esperanza que tenemos en Jesucristo es que seremos semejantes a Él cuando se manifieste. Y ahorita todavía no se exhibe, todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Ahorita tenemos este cuerpo que es corrupto, que va decayendo cada día, pero se va a manifestar lo que hemos de ser cuando Él regrese. Y cuando Él regrese, se va a manifestar que nosotros seremos semejantes a Él en su gloria. Y entonces, dice aquí el apóstol Juan, que esta es la esperanza que tenemos, y esta esperanza nos purifica, porque así como Él es puro, nosotros también deseamos mantenernos puros para aquel día cuando Él regrese. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que aún no se manifiesta lo que somos, pero se va a manifestar. ¿Cuándo se manifestará? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo regrese por segunda vez, se va a manifestar, no solamente viniendo entre las nubes, sino desde nuestro interior. Todo lo que Él ha sembrado, todo lo que Él ha depositado en nuestro interior, toda esta luz que ha encendido dentro de nosotros, se va a manifestar, va a brillar, va a ser exhibido, va a ser publicado, se va a manifestar. Entonces Cristo se manifestará no solo viniendo en las nubes, sino también desde nuestro interior se manifestará. Así que Cristo, quien es nuestra vida, será manifestado y también seremos manifestados junto con Él en gloria, dice Colosenses capítulo 3, versículo 4. Y aquí Juan nos dice, todavía no se manifiesta lo que hemos de ser, pero se va a manifestar y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces tenemos esta esperanza. Así que, hermanos, esta es parte de toda nuestra esperanza. Y esto fue lo que encendió el corazón de los colosenses. Espero en Dios, amados hermanos, que esto también encienda tu corazón. Que sepas que el Señor ha tenido mucha confianza en cada uno de nosotros, de tal manera que constantemente, día con día, a través de su palabra, Él está depositando su palabra en cada uno de nosotros. Él tiene confianza en nosotros y cada revelación que Él suelta, cada vez que el Espíritu escudriña lo profundo del corazón de Dios y nos lo revela, nos concede aquella revelación, es porque Dios nos está teniendo confianza y está depositando esa preciosa palabra, ese precioso Cristo en nuestro interior, para que cuando Cristo se manifieste, también esto que se depositó pueda ser manifestado, esto pueda brillar, pueda disipar las tinieblas y esto pueda ser publicado y exhibido cuando Él regrese también. Así que vamos a dejarle aquí, seguiremos hablando de esta esperanza y hablaremos ahora de la resurrección, porque hemos hablado de la esperanza que es Cristo. Y esta esperanza está dentro de nosotros, pero también se manifestará cuando venga por segunda vez, al sonar de la séptima trompeta.
Pero esto también sucederá cuando se lleve a cabo la resurrección de entre los muertos, que es también cuando Cristo regrese. Así que vamos a dejarla aquí. Padre, pues te damos gracias en esta tarde. Te damos muchas gracias porque, Señor, tú eres nuestra esperanza de gloria. Señor, y tú has tenido tanta confianza en tu iglesia que le has depositado, Señor, un precioso tesoro, que es Cristo en nosotros, esta esperanza de gloria. Señor, rogamos que todo lo que tú has sembrado en el corazón de cada miembro de esta iglesia local no sea robado por el enemigo, que tampoco los afanes, ni los espinos, Señor, ni los pedregales, Señor, ni el engaño de las riquezas, ni las aves de los cielos, que es el enemigo, puedan venir y robar lo que tú has sembrado en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a guardar y a retener la palabra que tú has depositado en nuestro interior. Precioso Espíritu Santo, gracias porque tú estás en nuestro interior, porque tú eres Dios y porque tú mismo nos ayudas en nuestra debilidad y porque nos ayudas a retener lo que se nos está depositando. Nos ayudas a guardar y a retener lo que se está depositando en nuestro interior para que se manifieste de una manera gloriosa en el día del regreso de Jesucristo. Precioso Espíritu Santo, quien eres Dios también, te rogamos que nos ayudes. Ayúdanos en nuestra debilidad. Cada vez que recibimos lo que escudriñas en lo profundo del corazón de Dios, que pueda caer en una buena tierra, en una tierra fértil, en una tierra cultivable, para que en el día del regreso glorioso de Jesucristo, todo esto que ha sido depositado pueda exhibirse y manifestarse, para que brille en el nombre de Jesús y no seamos alejados, avergonzados de ti. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, tu iglesia, y ayúdanos a guardar y a retener la sana palabra, Señor, que tú nos has confiado. Gracias por tener confianza en nosotros, tu iglesia. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Hasta la próxima.